Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor, hoy no me va a coger encunetado porque ya reparé. Sí, usted ayer me dijo que me había cogido encunetado y quedé triste. Bueno, pues entonces alégrese y haga un magnífico al oído, que hay mucha gente a la expectativa de lo que usted va a decir. Bueno, se ahonda la crisis en el liberalismo. Serpa desautoriza, y de qué manera, a la señora Vivian Morales. Quien no apoye la implementación del acuerdo con las FARC no podrá ser candidato del liberalismo, le dijo a Vivian Morales. ¿Cómo le parece, bueno, doctor Londoño? Bueno, William, y agréguele el excelente reportaje que hizo ayer Alfonso Gómez Méndez. Es que aquí lo tenía también, aquí saliendo de la cuneta. Porque ayer salió usted a decir que lo había leído y no lo había leído, como yo tampoco lo había leído. Pues es que estábamos preparando el programa a las 5 de la mañana y ahora a esa hora estaba saliendo el diario El Tiempo. Sí, señor. Y Alfonso Gómez Méndez hizo una dramática presentación del Partido Liberal. Sí, señor. Y cómo se fue reduciendo, cómo se fue disminuyendo, deshaciendo en resultados electorales que terminaron en que en las últimas elecciones casi se queda por fuera del umbral. Exacto. Casi se acaba el Partido Liberal. ¿Cómo le parece? Rafael Pardo casi lo mete a concordato. El señor se vino contra el estadista de Dos Quebradas, contra César Gaviria, obviamente porque pues con el hijo le echó más de una paladita de tierra al tema. Y contra el doctor de la Calle, que lo único que ha dicho es que hay que acabar con el doctor Álvaro Uribe Vélez y con Germán Vargas. Eso fue lo único que dijo el doctor de la Calle. Pues es que hasta allá llega el doctor de la Calle. Dios. El doctor de la Calle tampoco es capaz de más. El manzanareñitarrense. Bueno, le recomendamos el reportaje ayer de Alfonso Gómez Méndez, una historia del Partido Liberal muy bien contada, muy bien hecha, para llegar a la conclusión, me voy del Partido Liberal. Que hagan su convención como les dé la gana. Eso lo está manejando una camarilla. Serpa Gaviria. Esa es la camarilla. ¿Cómo le parece? Pardo. Y es que toda la unidad nacional se ha ido partiendo de a pedacitos. Vean, yo no podía creer este mensaje de Twitter ayer. Sí. Lo leí varias veces y esto tiene que ser un montaje. Dice un expresidente del Congreso muy reciente, Mauricio Liscano, lo siguiente: he decidido no volver a aspirar al Senado, fue un honor servirle a Colombia durante 10 años en el Congreso, orgulloso de mi trabajo. Se va uno de los varones del partido de la U. Sí, que además recién... ¿Y se va para dónde? No, a mí me cuesta creerlo. Sí, no, yo tampoco lo podía creer. Sí, no, pero perdón, pero no. Mire, Twitter de Mauricio Liscano hace 22 horas. Sí, debe ser eso, Vanessa. Y es que mire lo que dijo Liscano en Caldas. Dijo, yo quiero dejar un senador por el departamento de Caldas. Y lo dijo acompañando a Germán Vargas Lleras en esa correría que tuvieron en Manizales. Sí, se volvió uno de los jefes de campaña de Germán Vargas. Y la preocupación que existe es si él aporta o resta, porque su prestigio pues quedó muy golpeado y ahora resulta que ese opositor al acuerdo de las FARC, cuando él desde la presidencia del Senado fue el que impulsó todas las leyes del Fast Track y fue el que permitió la aprobación del segundo texto del acuerdo de paz, en fin, es una contradicción absoluta. En apenas unos meses después de quitar la presidencia. Ayer se volvió viral en redes una foto de Liscano, donde atrás hay un montón de gente que dice sí, con palomas, y él tiene un letrerito que dice yo soy paz. Bueno. Pues todo el mundo le está recordando. Es que Liscanito no es otra cosa que clientela, no es más que clientela. En Caldas nunca tuvo prestigio porque no lo puede tener. Es que Liscanito era un muchacho que se estaba haciendo y resolvió dedicarse a la política barata. A la política del ahora se llama cupo indicativo, ¿verdad? Sí, señor. Al barril de los puercos. Ay, que le hicieran un arqueo de caja a las políticas a las campañas políticas de Liscanito en Caldas. Que le hicieran un arqueo de caja a él y al otro Yepes,
al nuevo Yepes que hay ahí. Y Arturo. Arturo Yepes. Muy bien. Arturo. Muy bien, muy bien. Y al otro es del Oriente de Caldas, al otro parlamentario ese que les hicieran un arqueo de caja. Penagos. Penagos. Sí. En eso dejaron el departamento de Caldas y en eso dejaron la política caldense. La volvieron trizas, ahí sí cabe decir. Bueno, y entonces Liscanito se va, ¿y para dónde se va? ¿Y cuál es el senador que le va a dejar a Caldas? ¿A Penagos o qué? Aquí alguien con mucho sentido me dice, ¿será que va a ser parte del gabinete de Germán Vargas Lleras si llega a la presidencia y por eso se va? Pues y otra pregunta, y esta sí se las hago a ustedes, Liscano se trastea, se tira del barco de la U que se está hundiendo. Él es miembro del partido de la U, y entonces ahora es miembro de Cambio Radical. Vaya, averigüe claro, Vargas. Porque a Vargas Lleras le están mismo, permitiendo, ¿no? Perdónenme, pero la palabra no puede ser otra, una vagamundería. Sí, señor. Vargas Lleras está haciendo campaña política con la recolección de firmas, lo que le está yendo muy mal. No, pero como él es un cañero, la campaña, doctor Londoño, empezó en el gobierno ya, la campaña. Bueno, tiene usted toda la razón. O sea, empezó en el gobierno con la plata de los colombianos, paseando por todas partes, hablando de las 4G, del milagro de la ejecución de las vías en Colombia. Dejó eso en lo que lo dejó, en unos escándalos monumentales, ¿sí? Y regalando unas casas con la plata del gobierno, sí, con la plata de los colombianos. Entonces... Y ahora está haciendo campaña política por recolección de firmas, pero al mismo tiempo es de Cambio Radical. Hombre, y eso se lo permiten. Y como esto aquí es con recibo, doctor, quiere oír una cosita. Es que esto está muy grave, William, doctor Fernando, Montserrat, Vanessa, doctor Miguel. Esto está muy grave y es que han sorprendido a las personas encargadas de la recolección de firmas de Germán Vargas Lleras en distintos lugares del país, presentándose como miembros de la Registraduría Nacional del Estado Civil para pedir firmas para la campaña de Germán Vargas Lleras. No me crean a mí. Que eso es Vargas Lleras. Escuchen ustedes qué es lo que está haciendo la gente de Vargas Lleras. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué pena. Nosotros somos de la Registraduría Nacional, estamos haciendo un sondeo para los candidatos que se van a lanzar a la candidatura presidencial. ¿Te gustaría regalarme una firma? Pero si eres de la Registraduría, ¿por qué tienes el logo de Vargas Lleras? Porque trabajamos lo estamos como impulsando, pero pues igual no trabajamos para Vargas Lleras. No, pero si están recogiendo firmas para avalar la candidatura de Vargas Lleras. No, es un sondeo que están haciendo para la candidatura de Vargas Lleras. ¿Usted es para recoger firmas? Nosotros no estamos en casa. O sea, con ese cuánto le llevan a las demás personas y les engañan. No, claro, porque nosotros nombramos a Vargas Lleras. Bueno, ya basta. O una de dos. Si la registraduría está recogiendo firmas para Vargas Lleras, eso es un delito. Si Vargas Lleras está engañando a la gente diciendo que eso es un proyecto de la registraduría y que hay que firmar para conseguir no sé cuáles cosas, eso es una estafa. Eso es una falsedad. Y el fiscal general de la Nación debe intervenir. Y si eso lo está haciendo la campaña de Vargas Lleras, hay que intervenir judicialmente. Porque esto es un fraude. Sí, señor. Están engañando a la gente. Y están hablando a nombre de la registraduría. Eso es una estafa, William. Eso es una suplantación de persona. ¿Cómo le parece? Eso es una estafa, eso es una falsedad. Y lo que debe intervenir es la Fiscalía General de la Nación, porque ahí hay un delito. Y Vargas Lleras este fin de semana dijo en una de sus tarimas en las que anda haciendo campaña, que no podría, pero bueno, dijo que ya en solo 2 semanas había recolectado 400,000 firmas, que eso es un poco más de lo que necesita para inscribir su aspiración al 2018. Sí. Eso lo publica El Tiempo ayer, concluyendo pues que la recolección de firmas de Vargas Lleras es todo un éxito. Recordemos que aquí en La Hora de la Verdad denunciamos la semana pasada cómo le prometían boletas, entradas a partidos de fútbol de la Selección Colombia en la eliminatoria a cambio de ayudar a recoger firmas y de firmar las planillas. ¿Y cómo se fue a la misa del Papa a recoger firmas? Hombre, por Dios bendito. Yo pues no he visto a Vargas Lleras en una misa ni comulgando, ni me interesa. Ese no es asunto de él. No es asunto mío. ¿Sí? Pero que Vargas Lleras salga a recoger firmas en una misa. No, por Dios.
por Dios. A propósito No. de estas jugadas, doctor Fernando, de la campaña de Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Galindo, registrador de Nacional, hace un llamado a los colombianos para que no se dejen engañar con informaciones falsas sobre que es la registraduría la que está recogiendo las firmas. Bueno. Pero me llama la que atención- intervenga con un denuncio Eso penal. es, Intervenga claro. con un denuncio penal, doctor Galindo. Si usted llega a esa conclusión, tiene la obligación de meter a la cárcel a los que están haciendo eso. Claro. Y si eso está dirigido por el doctor Vargas Lleras, métalo a la cárcel a él. Hágalo meter a la cárcel. Miren este titular, doctor Fernando, ya lo último sobre Germán Vargas Lleras. Escribe en el expediente, y lo vamos a analizar juiciosamente, lo siguiente, el periodista Gustavo Urgeles. Leonidas Bustos y Gerardo Torres, claves en el archivo de los procesos por parapolítica contra Germán Vargas Lleras. Pero es que, a ver, ¿quién es el íntimo amigo de Germán Vargas Lleras? Uy. Es el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Son amigos del alma, amigos personales. Entonces, el doctor Néstor Humberto Martínez, que se declara impedido para investigar o para dejar de investigar al doctor Vargas Lleras, que está cometiendo un delito, diciéndole a la gente en la calle que no se trata de firmas para él, sino que se trata de la registraduría que necesita la firma de los ciudadanos. Entonces, doctor Néstor Humberto, una invitación cordial y cariñosa para que usted no intervenga en lo que se refiere a su íntimo amigo personal, el doctor Germán Vargas Lleras. Doctor Miguel, ¿quién está gobernando a Colombia? Pues el presidente Pastrana dice que el hombre que tiene las riendas del poder en Colombia es el expresidente Ernesto Samper. Y creo que ese comentario le asiste mucha razón. ¿Por qué? Porque entre telones Samper maneja la justicia, influye en el Partido Liberal, ahora es el padre espiritual de las FARC y guía ideológico. En fin, Ernesto Samper sigue como un pulpo con sus tentáculos moviendo poderes económicos, neutralizando investigaciones en la justicia, empujando otras. En el fondo, Ernesto Samper, a pesar de su desprestigio nacional, sin lugar a dudas es una figura que sigue siendo muy influyente en lo que pasa en Colombia. Moise, yo lo recauché, ¿o qué? Sí, bueno, la verdad es que el expresidente Samper siempre tuvo mucho poder, ¿no? Pero en estos últimos tiempos yo creo que Está sus figurando tentáculos más. son más largos todavía, sí. Y sí, está de mejor presidente, amigo usted de lo- las FARC yo- también. yo- Fue allá otra- a la convención de las yo- FARC. Qué ironía, él que casi que fue tumbado por una estrategia del presidente Juan Manuel Santos. Ahora resulta... Me acabo de enterar. ¿Qué cosas? Ahora resulta ¿Quién? que son ¿Quién los mejores tuvo? amigos y los más los aliados más cercanos que tiene Juan Manuel Sí. Santos vienen de las toldas del samperismo. La Es política la es ironía demasiado de la dinámica. política. Hagamos memoria, ¿quiénes intervinieron en favor de Samper cuando estaba caído? Horacio Serpa. ¿Quiénes le Horacio tiraron Serpa, sí. el último salvavidas? Bueno, primero que todo los gremios. Los Los cacaos. cacaos. De frente. Los cacaos lo mantuvieron. Sí, señor. Y entonces ahora los cacaos de Medellín intervienen también en política, ¿Sí? diciéndole a Uribe y a Pastrana que por favor que lancen un candidato porque los cacaos se dieron cuenta de que esto se desmoronó, Sí, señor. esto se volvió pedazos. La industria colombiana es un desastre, es una tragedia. La involución industrial del país es dramática. Y eso, y pues a los cacaos, dígame si no les preocupa. Entonces dicen, ustedes decidan quién es el candidato, pero eso sí, que no sea el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Oiga, ¿Cómo le eso- parece? Eso sí es increíble, ¿o Sí, no? así es. A ver, Pero, y uno por pregunta, favor. ¿y esa censura por qué es? Sí. ¿Por qué es? ¿Por qué el sindicato antioqueño, que es el que dirige toda esta cosa, está censurando a Alejandro Ordóñez? ¿Por qué? Es Pues una- el mismo sindicato que ha sido el gran soporte de Santos, ¿no? Sí, señor. Digámoslo con toda claridad, porque es verdad y es Claro, porque ellos es están en su derecho. La herencia de Nicanor Restrepo. Ellos están en su derecho Claro. de hacer política y de pensar en política y de tener posiciones políticas. Nadie se los discute.
Lo que uno se pregunta es ¿por qué esa censura a Alejandro Ordóñez Maldonado? Simple Pero curiosidad. entonces yo pregunto, ¿en quién están pensando? ¿Quizás en Germán Vargas? ¿O tienen, No. ¿tienen a alguien en mente? Pregunto. Por ahí me dicen, el doctor Miguel tiene por aquí el tema de la nueva alianza. Sí, bueno, no, es que estamos hablando de un punto que es importante que no pase desapercibido, es que parece ser que ahora sí es un hecho que habrá una alianza política entre Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo. Más allá de si va a haber un solo candidato presidencial y si alguno de los tres va a ser el candidato a la vicepresidencia, lo que parece que sí está acordado es que van a tener listas únicas al Congreso y que únicamente presentarán, de alguna manera van a tener que organizar eso, si es en una cremallera o si se van a repartir por departamentos. Sobre los detalles no se sabe todavía, pero tendrán una sola lista al Congreso para que no les suceda lo que le sucede hoy al Polo Democrático y al Partido Verde, y es que con votaciones relativamente importantes a nivel nacional, dado que las tienen tan dispersas geográficamente, tienen muy poca representación en la Cámara de Representantes y en el Senado. Es que a uno le escriben y le cuentan cosas, por ejemplo, que muy a sotoboche le hablaron al presidente Uribe de Fajardo. Los señores le hablaron y le dijeron, el candidato aquí es Fajardo. Los señores de allá, de Proantioquia. No me haga reír, William. Así es la cosa, es que ¿Qué tal? esto es una cosa... Ave María. Todos quieren con Uribe. Sí. Y oiga, doctor Sí. Fernando, esta mañana usted, después de la presentación de la noticia de Monse... lo de las... Sí, del lo medio del ambiente. Ministerio de Ambiente. Sí. Pero para ambientar la noticia, porque hay mucha gente en Montserrat que ha escrito a la hora de la verdad diciendo que no pueden creer que el presidente Santos haya dicho semejante mentira. Pero yo leí palabras textuales. Que hubiera Dimar. negado, Sí. que el presidente Álvaro Uribe, primero, hubiera hecho una lucha contra el cambio climático y segundo, que el presidente Uribe hubiera eliminado el ministerio. Escuchemos aquí el reporte de prensa anoche de Noticias RCN. Este es el recibo. Mi predecesor era una de esas personas que no creen en el cambio climático, razón por la cual abolió el Ministerio del Medio Ambiente y yo decidí revertir esa decisión. Pues los ministros de Ambiente en el último periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez fueron Carlos Costa Posada y fue la doctora Beatriz Uribe Botero. Esos fueron los dos últimos ministros de la administración del presidente Uribe durante su segundo mandato. Sí, y además... Beatriz Uribe Botero terminó en el gobierno, el presidente... Santos sí. También, sí. También hizo parte, sí. Por eso, claro. pero ella no estaba en el ministerio de Vivienda. Al final de... sí, de Vivienda, sí señor, sí. Pero sí, y entonces Vivienda y Medio Ambiente. Es la que estaban fusionados. No, para ese entonces, tiene razón el doctor Londoño, para ese entonces solamente era el Ministerio de Vivienda. Entonces, el único ministro que queda como ministro de Ambiente en el último periodo del gobierno Uribe fue el doctor Carlos Costa Posada. Averígüelo bien, Demar, yo creo que esa tarea no le quedó bien hecha. Juan Lozano también estuvo. parte de ese ministerio. Pero él estuvo en el sí. primer gobierno. Fue Sandra Suárez, luego Juan Lozano, luego Carlos Costa y Beatriz Uribe Botero fue la última. Pero aquí hay que analizar, fusionar, por lo menos desde mi punto de vista, no significa eliminar, ¿no? O ustedes creen que eso es eliminar. No, y en mi Yo opinión, no creo. Santos lo que está haciendo es evidentemente llamando la atención hacia otros sitios, desviando la atención. Hoy, por ejemplo, que va a hablar en la Asamblea de las Naciones Unidas, uno de los temas que va a tocar es el cambio climático que afecta a la región. Entonces, claro, seguramente va a volver a decir lo mismo, que Uribe eliminó el Ministerio de Medio Ambiente. Y los ríos convertidos en lodazales por la explotación y de la oro. guerrilla volando en oleoductos. Y las selvas derribadas para sembrar coca. Y el mercurio en los ríos que tiene el mercurio en los ríos. Y acabó con toda la riqueza ictiológica en el oriente del país. Bueno, pero tenemos un invitado muy especial. Leer rápidamente la opinión de un oyente en el chat sobre este tema. Dice un oyente que firma como La Tenaza. Santos en el exterior defendiendo a los ambientalistas del ELN. ¿Qué razón tiene, ¿no? ¡Qué cosa tan buena! Bueno, estuvo en el remate, Monse. Y entonces les prometemos tenerles una idea más clara de los ministerios del medio ambiente. Quien fue mi colega en el Ministerio de Ambiente fue una
niña, pues una señora barranquillera muy distinguida, y muy querida. En el primer gobierno del presidente Uribe. Sí, en el primer gobierno del presidente Uribe. Esa tarea no se hizo con juicio, les prometemos hacerla con juicio, ¿verdad, Emar? Sí, doctor Fernando, sí, aquí está la lista, bueno, se la tendré para ahorita los comentarios. Hagámosla bien hecha, que no nos quedó bien eso. A ver, pero en todo caso, lo cierto es que el presidente Uribe nunca acabó el Ministerio del Medio Ambiente. Santos miente una vez más, y miente descaradamente. No le da pena, no le da guayabo. Y vamos a hablar con Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, sobre un tema capital que él maneja como nadie, el tema de Venezuela, que se acerca un default grandísimo de Venezuela, la quiebra de Venezuela. A Venezuela se la robaron y eso tiene implicaciones mucho más hondas y mucho más graves en la vida de este país de lo que la gente ha pensado, porque no tenemos un líder, porque no tenemos quien se anticipe a los grandes problemas de la nación. En un minuto, Alberto Schlesinger Vélez estará con nosotros en la Hora de la Verdad y hablábamos con ustedes al oído.